Para comenzar esta... Hola, Luza. Hola, voy a traer mis audífonos, a ver si ya me cargaron. Espérame un segundo. Listo. Ok. Por aquí llegó Luzma López, también está Paule. Bueno, esperemos que salga este encuentro, Isa, que salga este encuentro muy bonito, muy desde el corazón, desde desde esa sensibilidad que vamos despertando siempre hacia el otro cuando representamos esta marca tan linda. Ay, perdón. ¿Qué más? Bueno, por ahí ya tenemos ya 6 personas, Luza. Hola, señora. Ya tenemos aquí 6 personas atentas Ay, a nuestra conversación. es esta emoción. Todo el mundo bienvenido, qué rico. Delicioso. Bueno, cuando comenzó este periodo, que es un periodo que está alrededor de la salud mental, empezamos como a plantearnos todo lo bonito que nos llega a través de Just y cada uno desde su ejercicio, desde su profesión, pues tiene mucho que aportar y yo creo que para las personas que están aquí, que conocemos a Luza, ya sea por su vida laboral, por mamá del colegio, por compañera Just, por su trabajo en la Secretaría de Itagüí, en la alcaldía, pues sabemos que es una persona que es muy seria, es una persona que siempre despierta mucha confiabilidad. Entonces, yo le proponía a ella que habláramos de esos temas que a ella le han despertado tanto interés toda la vida. Entonces nos planteamos unos objetivos, ¿cierto? Con este encuentro en que estamos aquí conversando sobre el tema de discapacidad, aromaterapia, cuidadores, y es que entendamos que la aromaterapia se puede transversalizar a todas las necesidades que tenemos nosotros y especialmente a una persona cuando tiene su rol de cuidador o cuando tiene un diagnóstico y tiene que adaptarse a la sociedad con eso. Entender que la aromaterapia es una opción terapéutica si vamos como a fonoaudiología, vamos a fisioterapia, por eso termina aromaterapia, porque es una opción terapéutica. Y siempre las opciones terapéuticas nos ayudan a nivelarnos, a desarrollar habilidades, a fortalecer competencias, a igualarnos en aspectos en los que de pronto estamos digamos, retardados en el desarrollo de algunas cosas, ¿cierto? Obviamente no en todos, porque cada diagnóstico va a tener sus retos. Y bueno, que las personas tengan esa apertura. Para muchas personas la aromaterapia será algo conocido y para otros será una cosa completamente nueva. Para nosotros ha sido ya algo muy familiar desde hace muchos años. Entonces, bueno, quiero que nos cuente Luce cómo se siente hoy, como con este encuentro. No sé si es la primera vez que estás como en un en vivo, como que te produce hoy estar aquí sentaditas compartiendo este rato con las personas que se conecten y con los que luego vean este video. Bueno, Beatriz, hola, muy buenas noches para todos los que están conectados. Yo hoy me siento muy emocionada, la verdad. Es un espacio me acuerdo que en pandemia lo tuvimos desde la oficina en varios momentos y con Jus también tuvimos varios en vivo donde podíamos llegar a las personas que no se nos permitía pues llegar de manera presencial. Pero creo que este es uno muy especial porque conversando contigo pude comprender que en este momento estoy como fusionando tres de mis grandes pasiones que tengo en mi vida. La primera pasión y la que identifico desde que me fui formando como profesional es como la docencia, enseñar lo que voy aprendiendo, enseñar lo que estoy viviendo, compartir con las otras personas lo que encuentro valioso para que se pueda conversar o se pueda poner como a discusión lo que leo. Otra de mis pasiones y la segunda es que desde mi principio siempre he trabajado con personas con discapacidad. Yo tengo dos pregrados, uno es desde las dificultades del aprendizaje, trabajar con personas con discapacidad y mi primera experiencia laboral fue como maestra y en ese lugar no teníamos muchos chicos con discapacidad, pero iban llegando y a mí siempre me llamaba mucho la atención el trabajar con ellos. Pero además de trabajar con las personas con discapacidad, para mí fue una conexión muy importante trabajar con sus familias.
trabajar con sus familias y trabajar con esos cuidadores que están permanentemente al frente de la persona con discapacidad, de quien tiene el diagnóstico. Me tocaba escuchar sus angustias, me tocaba escuchar sus frustraciones o también sus emociones cuando lograban todo lo que se proponían, porque muchas veces uno, y lo decíamos en mi ejercicio laboral, siempre que tenemos una persona con discapacidad enfrente, casi que uno inmediatamente identifica quién tiene detrás, quién es ese cuidador, quién es esa familia, aunque no a todos hay que cuidarlos, obviamente, porque tenemos personas con discapacidad muy independientes que buscan la independencia y que nos dan lección a nosotros, porque uno cree que la persona con discapacidad, todos necesitan de una persona detrás que oriente, que diga cómo se... No, muchos son muy independientes y nos enseñan muchísimos. Pero ahí, en esa segunda pasión, fue como vincular eso, la docencia, el enseñar y estar siempre con las personas con discapacidad y sus familias. Y hace más o menos 10 años llegué a una compañía muy hermosa donde siempre nos enseñan cómo poder garantizarle a todas las personas que la calidad de vida sea mucho mejor. Entonces, el poner a Sabes conversar, que me dime, hiciste acordar de una anécdota, Luza, para que escuchen las personas que están aquí. Entonces, Luza cogió las cajas de Just y me decía, pero ¿por qué las cajas de Just no tienen el lenguaje para ciegos? O en sea, braille, es esa empatía, pues en la que uno no vive porque no está en ese contexto, pero Luza, que estaba todo el tiempo desde la secretaría y desde sus vivencias, conociendo personas con hijos que son invidentes o sordos, ella, pero ¿por qué las cajas de Yus no tienen como los punticos? Y yo le y decía, no de sé, hecho, escríbele a Yus en Argentina. ajá, y le escribí a Anet, yo le escribí a Anet y Anet me contestó. Sí, porque uno ve otros productos, otras compañías que sí tienen el mismo nombre en braille. Entonces, quería como fusionar esas tres pasiones mías, la docencia, las personas con discapacidad y hoy que estoy en la aromaterapia. Les quería contar que estoy en una compañía que es una compañía suiza muy linda, donde desde sus principios a mí siempre me enamoran de la honestidad, la humanidad y la Humildad. humildad. A mí esos principios creo que fueron los que me conectaron con la compañía, porque desde un principio lo que se busca es llevar bienestar a todas las personas. O sea, y es bienestar de calidad y es bienestar, no solamente en este caso que nos vamos a sentar a conversar de cómo le puede aportar a la persona con discapacidad la aromaterapia, sino también a sus familias, a los cuidadores. Y hoy vamos a tocar a otro grupo poblacional muy importante para nosotros, que son los maestros que están en otro escenario, que están en otro lugar atendiendo a los chicos con una cantidad de cargas emocionales y también las vamos a ver físicas que muchas veces uno dice también para los maestros es importante tener muy presente la aromaterapia para poder buscar como alternativas y opciones diferentes. Entonces, en estos días que Luza, nos... Dime. ahí tú pones un tema muy interesante con los maestros y yo creo que si alguien le lleva la pista a los cambios que vamos haciendo generación tras generación, son los docentes universitarios y los docentes en colegio. Yo tengo una amiga cercana Ujú. que ella está en Kinder 5 en el colegio en el que trabaja, y ella me dice, Beatriz, cada año se vuelve más retador los niños y cada año se vuelve más retador los padres, porque es que también cambian los Ah, padres y cambian los niños. Y tengo un par de amigos que son también profesores de química, de pregrado, posgrado y doctorado. Y ellos me dicen, es increíble si nosotros comparamos lo que éramos nosotros a lo que es ahora. Entonces, claro, ellos son personas que le van midiendo el termómetro a los retos que tiene la sociedad y ellos van recibiendo ujú, como esa carga, por ponerlo de alguna manera, porque sí, es como que ellos, uno como papá, pues va y deja al niño en la guardería, va y da al niño al colegio y vuelve y lo recibe por la tarde, pero ellos están ujú. todo el día
en esa función de integrar, contener procesos de socialización. Imagínese uno aquí con dos hijos y se quiere enloquecer. Ahora, imagínese un aula de clase con 10, con 15, con 20. Entonces me encantó, Luza, cuando colocaste el tema de los educadores sobre la mesa. Entonces, te doy la palabra para que sigamos viendo como esta importancia de fusionar estos tres intereses tuyos. Bueno, quiero de todas maneras brindar como unas razones muy importantes de las cuales consideramos la aromaterapia nos va a ayudar. La aromaterapia nos va a ayudar tanto a ese grupo familiar como a esa persona, a ese maestro y a todos nosotros. Entonces, inicialmente que se pensó este live, listo, pero busquemos entonces cuáles son esas razones de peso que de verdad a una familia le va a servir y a un maestro le va a servir y por qué le va a servir. Entonces vamos a iniciar con una muy importante que es la conexión entre mente y cuerpo. O sea, la aromaterapia la podemos ver como ese puentecito que va a favorecer que si estoy bien, que si me estoy sintiendo cómodo, ese cuerpo también va a estar en completa salud. Entonces, ¿cómo poder lograr y por qué la aromaterapia me va a favorecer que ese cuerpo y esa mente estén como en una armonía y se esté como articulando, pues como todo es el ejercicio? Porque si la mente va por un lado y el cuerpo va por otro, vamos a ver los resultados y en algún momento se va a ver alguna reacción y vamos a encontrar tantas enfermedades como vamos a enumerar ahorita y que todos las conocemos. Entonces, inicialmente, yo quiero que tengamos un concepto muy claro que lo vamos a conversar durante este rato, y es que la aromaterapia actúa en el sistema límbico. El sistema límbico está ubicado en nuestro cerebro y en el cerebro allí es donde llegan, después de la inhalación, esos aromas que van a ese sistema límbico, y ese sistema límbico es el que le corresponde, tiene la responsabilidad de las emociones, tiene la responsabilidad de los recuerdos, tiene la responsabilidad de los comportamientos. Entonces, ¿qué significa esto? Que al llegar un aroma, como lo vamos a ver ahorita con unas características muy importantes, ese aroma va a hacer una transformación en ese sistema límbico. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento? Es que estemos en ese, como encajaditos y articulados, esa mente y ese cuerpo, para poder tener una armonía, que en última instancia es lo que estamos buscando, tener esa armonía permanentemente. Entonces, por eso se dice que la aromaterapia nos ayuda con los estados de ánimo, y es la angustia, es el estrés, es la depresión, pues tantas cosas que en el día a día podemos estar viviendo por una situación en particular, y una situación supremamente grande que toca a todos los miembros de la familia, que es tener un hijo o una persona en mi hogar con discapacidad, porque eso, la dinámica, incluso Beatriz, en los estudios que hay de pobreza, las familias que tienen una persona con discapacidad, casi que sí o sí, un miembro de la familia no puede trabajar, no puede tener un ingreso, porque esa persona tiene que estar en casa cuidando a la El persona con cuidador. discapacidad. Entonces se baja esos ingresos, y es lo que genera también que vemos tanta pobreza en las personas con discapacidad, porque pocos tienen la fortuna de, de poder tener otros ingresos y no necesitar el ingreso de esa persona que está cuidando la persona con discapacidad. Entonces, ahí. Muy Un cierto. segundo aspecto que siento que se considera como de los factores que contribuyen a que la aromaterapia sea efectiva es las propiedades terapéuticas que tienen los aceites esenciales. Aquí vamos a entrar en un terreno muy estudiado, un terreno que es delicado, que no todo aceite esencial cumple con unas características para tener unas fortalezas que nos ayuden a modificar ese estado de ánimo, que lleguen a ese sistema límbico, que hagan esa transformación y que hagan esos efectos que estamos diciendo que los aceites esenciales tienen. ¿Cuáles son? Entonces, primero que todo, los aceites esenciales tienen que ser 100% puros. ¿Qué significa un aceite esencial 100% puro? No tiene mezclas. No tiene mezclas con ningún aceite, con otro aceite vegetal o con otro componente o con otro, no tiene ningún. O sea, se hace la extracción de la planta. Y otro aspecto muy importante es que
ese aceite esencial es de origen natural. Y ojalá, pues y esa planta tiene que ser una planta orgánica para que no esté contaminada, para que no tenga químicos, para que no tenga una cantidad de asuntos que afectan la función del aceite esencial, porque el aceite esencial tiene que ser como un relojito, tiene que ser como un relojito para que cumpla con las promesas de un aceite esencial, que ahorita lo vamos a ver. Listo. Entonces, primero que todo no. Primero, aceite 100% puro. Segundo, que sea natural. Y tercero, es una composición química tan exacta que yo cuando estaba estudiando y nos reuníamos a preparar este live, es como el ADN. El ADN de una persona es el ADN de un aceite. Porque entonces si nos dicen que un aceite esencial, por ejemplo el aceite esencial de lavanda, que nos ayuda a tranquilizar, a relajar, que hay investigaciones, que hay documentos, que todo está documentado. Entonces uno va y ve de qué está compuesto el aceite, cuáles son los compuestos del aceite esencial para que sea efectivo, para que tenga calidad. Entonces son esos los efectos. Entonces que el linanol, que el linolilo, que ¿para qué? Para que tenga la calidad, para que tenga toda la eficiencia de tranquilizar y decir, ves que yo dormí mucho, muy tranquilo cuando puse en mi difusor un aceite esencial, lo puse en la alcoba y el niño durmió mucho mejor. Y el aceite esencial era de lavanda porque estaba buscando tranquilidad. Otra característica que tiene que tener el aceite para que sea terapéutico, muchos aceites esenciales son terapéuticos, muchos, ¿sí? Solo que hay otros aceites y otras características que al final se las voy a decir, que es lo que tenemos que estar muy atentos para hacer una buena elección, para tomar una muy buena decisión. Porque si yo quiero tener una transformación en mi estado de ánimo o en cualquier afección emocional o física, yo tengo que tener un producto de alta calidad. Entonces, otra de las características son los métodos de extracción. Entonces, el método de extracción tiene que ser un método de extracción, incluso que sea validado, que sea el efectivo, que sea si es por vapor, o si es en frío, dependiendo del aceite que vamos a tener en nuestra botellita de 10 ml, que es una botellita oscura para que el aceite esté protegido y para que el aceite tenga como todas las garantías. Que tenga la concentración correcta y adecuada de los componentes activos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué un aceite esencial es relajante o es analgésico o es antibiótico o tiene todas esas propiedades dependiendo de esa concentración que el aceite esencial tiene? Entonces, un tea tree, que es un aceite esencial perfecto para una infección, por ejemplo, no me va a ayudar a relajarme como me relaja un aceite esencial de lavanda que está con todos los compuestos para relajar y para tranquilizarme. También tenemos que estar súper atentos de que esos aceites esenciales tengan las certificaciones de calidad internacionales que se piden. Just, más o menos los aceites esenciales de Just tienen entre 3 y 4 certificaciones de calidad ISO. Además de que no sean crueles con los animales, no tengan como una práctica de ensayo, de prueba con los animales, que sea una empresa justa, que sea una empresa vigilada por todas las entidades aquí en Colombia es Acovedi, por ejemplo, que vigila todas las El entidades de INVIMA. venta directa, que tengan los certificados del INVIMA, que uno comprar un aceite tiene muchas características, por eso uno dice, un aceite esencial no es costoso, porque tiene tanta especificidad que tiene que cumplir y tiene que ser tan perfecto que yo prefiero aplicarme en mi cuerpo algo 100% puro, que yo esté de calidad, que no vaya a enfermarme aplicándome otras cosas, como me enfermo tomándome una pastilla, normalmente, listo. Que no esté contaminado, que sea apto para nosotros. Y algo que quise dejar de último y que me parece supremamente importante, que de pronto yo considero que es como el sello diferenciador de tantos aceites esenciales que encontramos en el mercado, es que sea de grado farmacéutico. ¿Qué significa esto? Que esté avalada y que cumpla con los parámetros de la farmacopea. ¿Qué es la farmacopea? Es como un documento supremamente estricto que determina que tiene que cumplir
cada uno de los aceites esenciales para decir que además de terapéutico, cumple con todas las normas serias y rigurosas de la farmacopea. Entonces, eso es un valor agregado muy importante que debemos considerar. Siento incluso que los aceites esenciales tienen una característica de enfoque personalizado. Una botellita de un aceite esencial por ejemplo, de eucalipto, tiene unas características, unas bondades a nivel emocional y físico que no va a tener, por ejemplo, el antiestrés, que tiene otras. Listo. Entonces, eso significa que tienen como esa mirada personalizada o como dije al principio, tiene como ese ADN cada uno. ¿Por qué? Porque esa química única que tiene ese aceite determina cuáles van a ser sus efectos físicos y emocionales en las personas. Listo. Hay pruebas científicas, hay estudios que lo avalan. Hoy no es sino buscar y leer y entender cuáles son esas capacidades que tienen esos aceites esenciales y cuáles son esas promesas que tienen esos aceites esenciales, porque no son solamente un olor rico, tienen detrás de que huelen delicioso, porque todos huelen delicioso, tienen unos componentes y tienen unas promesas y tienen unas garantías que nos van a ayudar a qué? A ese bienestar emocional y físico que estamos buscando en nosotros, en la persona con discapacidad y en ese núcleo familiar. Hoy en día hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, que es la sostenibilidad en los aceites esenciales y la naturalidad. ¿Qué significa eso? Entre más nos apliquemos todos estos medicamentos naturales, todos estos productos naturales que no nos van a hacer ningún daño, que no vamos a tener una contraindicación como si tenemos con los químicos, que no alteremos el medio ambiente, que no afectemos nada distinto, es lo que nuestro organismo necesita, porque entonces lo que nosotros necesitamos es buscar ese equilibrio en el cuerpo que nos ayude a estar mucho más tranquilos, mucho más sanos y que no nos afecte otro organismo como siempre nos está pasando tomando algunos medicamentos. Entonces esas fueron como las 6 o 7 razones principales por las cuales pensamos que era importante identificar cómo la aromaterapia es tan potente para la persona con discapacidad, pero no solamente es para la persona con discapacidad. Para nosotros hoy ellos son nuestro foco de atención, pero sabemos que en una persona con discapacidad tiene alrededor su familia, tiene alrededor su maestro, tiene alrededor sus compañeros y que ellos se van a beneficiar de todas estas prácticas desde la aromaterapia. Total, ahí está toda una red de apoyo alrededor, el que le hace la terapia, el que le hace la segunda al cuidador y va y vigila y asiste. Cuando Así pensaste en es. esta charla, tú tienes como más información sobre como el porcentaje de la población, como sí, toda esa dinámica. Entonces hablemos un poquito como de esas familias y de esas personas que hoy tienen como un diagnóstico. Yo decía, pues entonces es que discapacidad es un universo muy grande. Entonces pensemos un poquito como en esa dinámica que hay alrededor de ellos antes de que pasemos como a qué les va a entregar la aromaterapia como tal en ese día a día, en esas rutinas y qué regalos tiene la naturaleza para nosotros ahí. Beatriz, como tú lo dices, eh, es un universo gigante. Es un universo gigante. Y además de la cantidad de diagnósticos que uno se encuentra, porque uno muchas veces a uno le llegan familias con unas historias clínicas de unos tamaños gigantes, con unos nombres que uno dice, no Y te voy a entiendo. decir algo, normalmente, no, es que mi hijo tiene autismo, pero ese es como el punto. No, y además Ujú, tiene esto, y además tiene esto, y además tiene esto. Muchas veces se juntan muchísimos diagnósticos en un solo individuo. total. Y no solamente eso, la personalidad, el carácter, la Ah, manera como vive en su casa, como lo que ha aprendido de su hogar, es un mundo totalmente diferente. Entonces, ahí nos vamos encontrando con una variedad gigante.
donde no podemos decir, esta persona con este diagnóstico tiene estas necesidades emocionales, estas necesidades físicas. Yo en clase, por ejemplo, siempre les digo a mis estudiantes, pueden nacer dos niños con síndrome de Down en la misma clínica, en el mismo lugar, con dos ambientes sociales totalmente distintos o con dos familias totalmente distintas. Una chica con síndrome que nació en un hogar de un papá lector o de una mamá tranquila, donde desde pequeño está en su guardería, en su centro de desarrollo, o está en las clases en Confama o al parque. Otro niño que no lo sacan en una parte, que nadie le habla, que nadie interactúa con él. Pudieron haber nacido el mismo día, con el mismo diagnóstico, incluso con el mismo cociente intelectual en ese momento de nacer, y se vuelven a encontrar en 10 años y son dos personas totalmente distintas. Porque el ambiente hoy juega un rol muy importante. Y en la medida en que yo pongo a participar más a esa persona con discapacidad, con ese diagnóstico, lo pongo como a ser parte de su formación y de su evolución, y le pongo varios espacios donde él vaya a desarrollar, él va a tener muchos logros. O sea, es que no existe en el mundo nadie que tenga el mismo conocimiento tuyo, ni el mío, ni el de la de otro. Todos tenemos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente totalmente distinto y nos tocó vivir. Incluso los mismos hijos son hijos de los mismos, supuestamente papá y mamá, pero son totalmente distintos, porque entonces le tocó una mamá distinta, en una etapa distinta, en un momento de su vida distinto. Ni tú que tienes gemelos puedes decir que ese par de gemelos son iguales, son totalmente distintos, porque les tocó, y uno dice, pero si son hijos del mismo país, mi mamá, no, son momentos de la vida muy distintos. Entonces, nos vamos a encontrar con un mundo muy grande. Y yo siento que es importante a veces uno tener ese diagnóstico. No digo que no, es muy importante. Porque con ese diagnóstico tú coordinas muchas cosas desde lo terapéutico, a la maestra se le orienta cómo es el aprendizaje de ese niño, la familia también lo va a entender, pero en ese mundo de diagnóstico no nos podemos quedar, sino en pensar que es una persona que siente, que tiene emociones, que tiene dolores, que tiene angustias, y que eso todo va a formar parte como de su crecimiento. Entonces yo creería que cuando nos planteamos esta charla, queremos llegar como ese bálsamo para las familias, ver la aromaterapia como una opción, además de toda la orientación médica, de toda la orientación terapéutica. La aromaterapia lo que viene acá es a sumar. Viene a sumar porque en la medida en que suma y aporta, nos va a ayudar a tener una familia tranquila, una familia que va a aprender a recibir como esos retos, porque si uno constantemente está de reto en reto, en las familias donde tienen un chico con una discapacidad o una niña con discapacidad, los retos se vuelven mucho más latentes, se vuelven mucho más constantes. Se pone uno tareas que para alguien puede ser una tarea de un valor muy pequeño, pero para esa niña es de un valor gigante y de un logro grandísimo. Entonces ahí logramos entender esa dinámica particular que hay en cada una de las familias. Entonces aquí lo que queremos dejar muy presente es que la aromaterapia no viene a reemplazar a nadie. Todas las orientaciones clínicas son muy importantes, las orientaciones terapéuticas también, pero si le agregamos la aromaterapia como un buen difusor, un buen aceite, una buena crema para que le bajemos esa angustia, para que le bajemos ese dolor, para que le bajemos ese estrés, para que hagamos todo, va a ser mucho más fácil. Porque es que las mamás se cansan, los papás se cansan, los hermanos se cansan, la persona con discapacidad también se siente derrotada muchas veces, y ni digamos los maestros, que les toca tan difícil muchas veces porque pueden tener 40, 45, 50 estudiantes en un aula con varios chicos con discapacidad. Entonces la idea es buscar este puentecito, como empezamos en el inicio de este live, diciendo qué es lo que nos va a ayudar a tener esa armonía entre ese cuerpo y esa mente. Entonces allí es tener esto como un nuevo recurso,
vamos a tener un nuevo recurso y ese recurso va a ser la aromaterapia que nos va a prestar y nos va a ayudar y vamos a aprender acá qué vamos a hacer y cómo lo vamos a poder lograr para poder atender a esa persona con discapacidad, pero sin descuidar a esa familia y sin descuidar a ese maestro. A mí me gustó mucho, Luza, cuando estábamos trabajando y tú me hiciste caer en cuenta no solamente en lo emocional, en donde juegan la frustración, la ansiedad, sino donde empieza a mezclarse también todo lo físico. Entonces, Ujú. revisemos un poquito desde la aromaterapia, cómo podemos lograr como hacer ese clic y como decías tú, generar como ese bálsamo de autocuidado, de cambiar de aire, de generar como un oasis en un espacio donde hay tensión, donde hay cansancio, donde hay desesperación muchas veces, para lograr transformar esas dinámicas y crear rutinas y esos oasis y sobre todo como esos momentos de autocuidado, sobre todo en ese rol de los cuidadores que es tan agotado. Entonces, vámonos en esas necesidades emocionales, físicas y bueno, no sé si separes como al paciente, a la persona que tiene un diagnóstico del cuidador, porque seguramente van a ser distintas. Van a ser distintas porque en el momento de asumir el rol que se está llevando en ese momento, creo que se pueden tener diferentes emociones. Entonces, la persona con discapacidad puede, y también tenemos que estar pensando en que, como lo dijimos al principio, el universo es muy grande. Entonces, podemos estar con una persona con discapacidad que no tenga, por ejemplo, un lenguaje oral y no nos explica lo que está sintiendo o no tiene las palabras para poder entender, pero está esa persona que lo cuida, o está esa mamá, o está ese papá que interpreta esa mirada, que interpreta ese gesto, que interpreta la angustia y la desesperación que puede tener. Entonces hay una cantidad de emociones que encontramos en la persona, en las personas con discapacidad, que puede ir desde la rabia, desde el enojo, desde también la alegría. Yo hablaba con Beatriz, yo le decía, a veces los logros que se puedan obtener después de un ejercicio, después de comprender una instrucción, después de tener un logro, de coger un bus y llegar hasta la casa y lograr su independencia. También esas emociones son muy maravillosas, que entonces no todos son emociones negativas, sino hay unas emociones muy positivas también, porque hoy en día y vemos la persona con discapacidad como una persona autónoma, como una persona con derechos, una persona que puede lograr muchísimas cosas. O sea, puede que no vaya a ser el ejecutivo o el universitario, aunque van a llegar muchos universitarios. En estos días estuve en un congreso supremamente bonito donde una chica con síndrome de Down profesional pues lideró toda la estrategia y uno decía, por Dios, es que a veces como que subvaloramos la persona y creemos que un diagnóstico es todo y un diagnóstico no lo es. Y nosotros tenemos experiencias hermosísimas de personas y yo te contaba a ti que tenía una mamá que me decía que tenía 5 hijos y el que mayores logros, emociones, lágrimas de satisfacción le había sacado como mamá era el chico con síndrome de Down que tenía en su casa. Entonces, no es lo peor que puede ocurrir, son cosas maravillosas y son cosas muy bonitas, son retos que traen a la familia y que nos debemos preparar para entender esos retos y para poder ayudar y complementar y salir adelante con el proyecto que esa persona quiere. O sea, es que no todo el mundo tiene que ser igual. Entonces vamos a identificar unos, por ejemplo, la reducción del estrés, vamos a buscar del estrés y la ansiedad, lo que buscamos no solamente en la persona con discapacidad, sino en las familias y en los maestros, es bajar esos niveles de estrés y esos niveles de ansiedad. Porque a través del estrés vienen otras enfermedades, vienen una toma de decisión muchas veces equivocada, vienen momentos de angustia y momentos áridos, pues como en las relaciones que no nos van a favorecer. Entonces, siempre lo hemos escuchado que la aromaterapia nos ayuda mucho y especialmente el aceite esencial de lavanda nos ayuda a bajar esos niveles de angustia, esos niveles de estrés, pero no solamente esa persona con discapacidad. Si yo pongo un difusor en el cuarto de una persona con discapacidad,
con un aceite esencial de lavanda. Ese aceite esencial de lavanda le va a favorecer a todos, porque es que el aceite esencial se inhala por la nariz de todos, o si estoy haciendo un masaje con una crema de lavanda, entra por la piel de la persona y y genera los beneficios que estamos buscando para estar allí. Otro es las personas con discapacidad a veces tienen muchas dificultades para tener un sueño profundo, un sueño reparador. Y si la persona con discapacidad no tiene el sueño reparador, el papá, la mamá o el cuidador, los hermanos o los abuelos, que nosotros teníamos muchísimo contacto con abuelos, muchos, porque entonces la mamá o el papá tenía que estar trabajando y generando ese ingreso y eran los abuelos. Entonces imagínate la cantidad de años de diferencia entre un abuelo y un niño o una niña con una discapacidad, con un diagnóstico que muchas veces no éramos capaces de atender como ese chico estaba requiriendo la atención. Entonces, para el sueño es importantísimo lograr tener una rutina de sueño que si es la persona con discapacidad la que tiene alterado, nos vamos a dedicar a atender el sueño en esa persona con discapacidad. Entonces, para el sueño tenemos varias opciones. Tenemos la lavanda y tenemos la melisa. O sea, son unos aceites que nos ayudan a que esas ondas de gamma bajen, nos tranquilicen, nos ayuden a estar relajados y podamos concentrarnos e ir entrando a un sueño profundo. Entonces, si esa persona durmió, todos los de la casa van a tener una mejor dormir y se van a levantar con un mejor ánimo, descansado, con un sueño reparador, que eso va a ayudar mucho a iniciar una nueva jornada. Me encanta. Vamos a tener también entonces ejercicios como desde la conexión familiar. Definitivamente el estar tranquilos, el estar relajados, vamos a tener un mejor ambiente. Y ese mejor ambiente va a favorecer a que esos niños y esas niñas o esas personas adultas, porque no todas las personas con discapacidad son menores de edad, tenemos personas grandes que están en sus casas, que tienen un proyecto, están entretenidos todo el día o que salen a sus centros y hacen todas sus actividades, entonces va a tener ánimo, va a tener fuerza, va a tener vitalidad y nos van a ayudar pues como a estar manejando ahí. Entonces, al incorporar la aromaterapia al entorno familiar, va a buscar un bienestar y un apoyo como mutuo, como una solidaridad y nos va a respaldar como todos los cuidados que estamos haciendo con esa familia y esa familia se va a sentir un poco más acompañada. También mejoramiento en la concentración y en la alerta. O sea, es muy común que las personas con discapacidad tengan problemas de concentración y de atención y de memoria. Entonces, tenemos unas posibilidades de aceites esenciales como la menta o el romero que nos ayuda a estar un poco más alerta, a estar más concentrados, a tener como ese ejercicio como más aquí en el ahora, concentradito, porque esa persona va a necesitar mucho apoyo, porque se tiene que tomar unas medicaciones, porque se tienen que hacer unas terapias, porque hay que ir a unos centros, unos centros de rehabilitación, o porque tiene una jornada académica, o porque tiene un proyecto, muchas cosas donde se necesita concentración, se necesita atención, se necesita que recuerde. Es muy importante que la persona con discapacidad entre más, esos dispositivos básicos estén activos y estén más entrenados, va a ser un poco más independiente. O sea, que es lo que siempre se debe buscar en la persona con discapacidad, es esa independencia de que no todo se lo tenga que hacer el cuidador, que no todo se lo tenga que hacer la mamá, sino que se vista solo, que busque la ropa solo, que sea independiente, que sepa horarios, que sepa cuándo se tiene que tomar la medicación, porque así vamos descargando un poco a la persona que está en ese momento al cuidado y que también muchas veces dejan de cuidarse ellos mismos por cuidar a la otra persona. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una mamá, una abuela o un adulto cuidador enfermo, cansado, aburrido, estresado, de mal genio, alterado permanentemente, pero es porque se está llevando ahí como toda su energía, se le está entregando a la otra persona y hay que enseñarle que él también se tiene que cuidar. Y la aromaterapia puede ser
un regalo también como de ese amor propio, como de ese cuidado propio que tengo que tener conmigo. Entonces, coge el aceite, me pongo el aceite, me lo unto, me lo pongo en el difusor, me lo pongo en la ánfora, la tengo ahí presente porque eso también me ayuda como a tener un pare. Para un momentico, pensa en ti, ponete el Respirar. aceite, respira, quédate un momentico aquí como en el aquí y en el ahora y concéntrate para que podamos estar todos en armonía y podemos, además de acompañar a la persona que necesita un poco más de acompañamiento, yo también acompañarme y quererme. Bueno, lo hemos dicho como en repetidas ocasiones, es un complemento ideal para todos los tratamientos médicos. Porque entonces no necesariamente yo tengo que estar solamente con esa fórmula médica que muchas veces me está alterando otras partes de mi organismo, sino que yo me puedo estudiar, preguntarnos a nosotros cómo, qué necesito para poder atender como esta afección que estoy sintiendo en este momento sin tener que llegar a tomarme un medicamento que no me lo quiero tomar todavía porque quiero ensayar desde la aromaterapia qué me puede ayudar para yo poder atender eso. Entonces vemos que hay muchísimas opciones desde la aromaterapia que me van a ayudar a tener un mejor estado de salud. Luz, Ibas a hay decir algo. algo ahí en estos días que te compartí ese documental de la EW sobre autismo, me impactó mucho cuando pues hablaron personas que están diagnosticadas, hablaron también médicos. Me impactó mucho cuando una de las personas habló, lo puso como en términos técnicos que en este momento no recuerdo, y es que en algunos casos se puede presentar esa condición de que no son capaces de ver a un semejante en otra persona. O sea, ven a una persona y no ven un humano. No es como que yo vi a Luz y dije, ay, sí, Luz es una humana. Y así yo veo a cualquier persona de Ujú, cualquier raza, de cualquier tamaño, veo a un bebé, yo veo a ese ser como un semejante. Entonces, me gusta algo en la aromaterapia, no porque todos vayan a tener esta condición, sino que la aromaterapia invita mucho como al contacto, a la propiocepción, ujú, al cuidado, al reconocernos, al establecer nuestros límites. Prácticamente cada vez que un niño tiene un diagnóstico, tiene que ir donde un terapeuta ocupacional para ujú, poder decidir, para poder establecer cuál es el déficit de integración sensorial. ujú, Entonces está así la es. motricidad fina, está la motricidad gruesa, está el razonamiento abstracto, muchas cosas. Entonces siento que la aromaterapia ayuda a integrar muchas cosas porque ayuda a lo que tú decías, que es esa conexión cuerpo-mente, que es a través de mi olfato, a través de mis sensaciones, del contacto, del masaje, integrar Ujú, muchas funciones corporales. Entonces, yo no sé, yo digamos que viví la aromaterapia con mis hijos desde los 3 años y que viven masajeados, aún ya teniendo, estando cercanos a los 16. Mamá, jugué fútbol, me está doliendo, mamá, ¿qué me vas a aplicar? Mamá, entonces me gusta mucho porque no es esa parte sensorial. Nosotros vamos creciendo e incluso en una estructura normal de familia vamos abandonando mucho el contacto el y el contacto. contacto es muy necesario. Entonces quería rescatar eso ahí en lo que tú Ujú, estabas hablando, de que es una forma de entrar en contacto desde el amor, desde la caricia, sí, desde el cuidado. ujú. Entonces, para redondear, en familias y en personas con discapacidad nos vamos a encontrar una serie de emociones y una serie como de malestares físicos que nos pueden traer esas emociones como dolores de hombro, dolores de espalda, como cansancio, como agotamiento, que podemos estar acompañando desde un masaje, un aroma, un contacto con el otro. Y los maestros también permanentemente están enfrentándose como con unos retos distintos, pero que en emociones nos los podemos encontrar muy similares, porque los maestros lo que necesitamos es como tratar de atenderles su bienestar, su energía, como todo ese desempeño profesional, porque independiente de la situación familiar que ese maestro tiene, entra a esa institución educativa y se va a encontrar unos 40 o 45 situaciones particulares de sus estudiantes, donde ella tiene que llegar como a dinamizar un poco como esa convivencia, a poder atender de la manera adecuada, empática a esos estudiantes y muy especialmente a las personas con discapacidad.
que a veces, además de esas sensaciones y de esa frustración, de ese cansancio, de esa decepción, de tantas cosas, también el miedo es un sentimiento que llega en los maestros muy frecuente, porque yo no me formé para esto, porque es que yo soy maestra, pero a mí nadie me dijo que iba a atender chicos con discapacidad, porque eso se vuelve un reto para los maestros, entonces eso se lo llevan para su casa y eso se vuelve una carga que se vuelven también esos malestares físicos, esos agotamientos, esas lumbalgias, todas esas enfermedades que nos van Dolores llegando, de cabeza. dolores de cabeza, esas migrañas que van llegando en todas las personas por esa angustia, ese desespero, ese estrés que se está manejando. Entonces, queremos en los maestros reducir el agotamiento y con la aromaterapia lo que hacemos es acompañarlos también a través de un masaje, a través de una inhalación, a través del contacto de un difusor. Queremos también favorecer esa autorregulación emocional del maestro. El maestro siempre le estamos pidiendo cordura, al maestro siempre le estamos pidiendo conteste como tiene que contestar, independiente de lo que esté sintiendo, Usa y porque tiene a los 20 alumnos y a los 40 papás. total, total. Súmele Incluso, ahí. y como tú decías ahora, a veces los papás descansan llevando el niño con esa discapacidad o con ese trastorno, con esa dificultad que tiene a la institución educativa y se lo dejan allá. Entonces lo dejan allá como que lo entregan para estar en esos momentos, entonces se vuelve muy pesado. Necesitamos también que los maestros mejoren la concentración, la claridad mental. El maestro tiene que estar piloso, tiene que estar atento, tiene que estar, y sobre todo cuando hay chicos en edades menores que se necesita cuidado permanente y tener todos los ojos, necesitamos un maestro que esté supremamente atento, despierto, que haya tenido una noche de descanso, para que llegue ella con esa capacidad de poder liderar y de coordinar pues como todas las actividades con estos chicos y sobre todo también estar supremamente atentos sin descuidar los otros estudiantes, pero estar atentos a los chicos con discapacidad, Total. apoyarlos para el descanso, apoyarlo para la recuperación a través de la aromaterapia, pueden descansar, pueden respirar profundo, inhalar, estar ahí en el salón y yo donde fuera, yo no sé si secretaria de educación o qué, creería que un difusor En en todas las cada aulas de aula clase. de clase sería maravilloso. Con un Seríamos lavanda, mejores seres humanos. con un antiestrés, como seríamos mejores seres humanos en todos. Porque hoy ya ve mucho uno en las instituciones educativas que hay yoga, que hay ejercicios de meditación, que hay ejercicios Mindfulness. mindfulness. Entonces, también ayudarles con estas actividades y atravesar por ahí la aromaterapia que nos ayudaría tanto. Luisa, Entonces, ¿qué tal si concebimos como un par de rutinas? Como imaginémonos una familia con un niño que tiene una discapacidad, 5 o 6 añitos, lo que sea, y está todo este núcleo familiar alrededor del acompañamiento de esa persona. ¿Cómo puede ser un día de una familia con una rutina de aromaterapia? Y también pensemos cómo puede ser una rutina de aromaterapia para un educador. Cerremos este encuentro, estos 15 minuticos, como con un par de rutinas que las personas se lleven como algo práctico. Bueno, voy a hacer esto. bueno, retomando lo que decías ahorita del masaje, pensemos inicialmente en una persona con discapacidad. Para mí, la rutina ideal sería aceite esencial de lavanda y crema de lavanda. Y aprovechar un espaciecito, ya sea en la noche, antes de dormir, si hay una ducha, acostar, hacer masajes en los pies, hacer masajes en los hombros, hacer masajes en la espalda, con la crema de lavanda y una, 2 o 3 goticas de aceite esencial de lavanda. Lo va a relajar, lo va a tranquilizar, va a tener una noche tranquila. Me va a mostrar eso Tenemos, acá. acá tengo yo también crema de lavanda y aceite esencial de lavanda, infaltables para las personas con discapacidad. Creo que esto es un kit que uno lo debería tener guardadito para hacer los masajes. Yo tengo una abuela de un chico que lo tiene y es para la clínica, se lo lleva para la casa, se lo lleva para todas partes porque le es maravilloso. Pero nos encontramos también con algunas personas con discapacidad que no toleran mucho los olores. Entonces, Jus tiene este aroma blends. Esto es una cremita líquida
tranquila, sin ningún olor, que yo la puedo echar y 2 goticas o una gotica de menos a más. Si es una gotica para el masaje, muy importante. Si no lo tolera en el cuerpo, pongamos el difusor. Si no le gusta, pongamos el difusor y él todavía que no entre al cuarto, sino que lo dejamos y él entra luego al cuarto y él le va a hacer efecto en esa sutileza que tiene el Ahí está muy aceite de importante lo lavanda. que decías al comienzo, que uno puede personalizar. Entonces muchas veces, no, es que no le gustó. No, busque a Lusa, busque a quien Claro. lo asesora con los productos y encuentre esa justa medida en donde no se genere la resistencia y usted logre ese aporte. Pues es que no le va a gustar que le estiren, que le hagan, que le apliquen. No es que lo terapéutico no todo es chévere, Y hay unos pero chicos, no por porque no ejemplo, nos agrade, no quiere decir que no nos va a servir. ajá, y hay unos chicos, por ejemplo, unas personas con discapacidad que el contacto no les gusta. No vamos a llegar a hacer el masaje de una, sino con despacio, que él vaya viendo las ventajas, una manito, después otra manito, es llegando como con despacio, porque también se sienten intimidados. Hay personas que no les gusta que les toquen, que no les gustan los olores, que son, entonces, como esas mamás, esos papás y esos cuidadores conocen tanto a esas personas, ahí vamos entrando con calma, vamos entrando despacio. El ánfora acá es maravillosa porque se pone una sola gotica. Y esa sola gotica, con el contacto y el calorcito del cuerpo, va llegando el olor que necesita para estar tranquilo y para estar. Bueno, para mí sería lo ideal en personas con discapacidad. Pensemos en los papás. Por ejemplo, nosotros que tuvimos tanto contacto con papás, verles las angustias, verles el estrés, verles la decepción, verles el dolor muchas veces. Para mí es indispensable un antiestrés. El antiestrés son 15 aceites esenciales, todos. Son un blendcito que además de que huele delicioso, es un blend que ayuda a bajar la ansiedad, a bajar las angustias, a bajar el movimiento como incontrolado y como ese desespero. Una sola inhalación y el solo hecho de uno inhalar, parar, cerrar los ojitos, ponerse en la mano, calentarlo, inhalarlo, ya es un regalo que nos está dando a esa mente y a esa tranquilidad. Para mí el antiestrés es maravilloso. Pero también hay otro aceite esencial que es muy lindo, que se llama el Harmony. El Harmony, para esos ambientes como estresantes, para esos ambientes que no nos ayudan como en lo positivo, para esas mamás que siempre a veces están pensando desde lo negativo, desde esto tan horrible, porque me pasó esto a mí, el Harmony es ideal, porque el Harmony nos da tranquilidad, nos da armonía, nos da felicidad, nos ayuda como a ubicarnos en el centro. Este para las tristezas, para mí es un infaltable. Entonces, papás y mamás y cuidadores. Para mí, antiestrés y Harmony. Es Ahí estás maravilloso. diciendo, antes de que pasemos a esos maestros, es que muchas personas van a decir, no, es que yo no tengo tiempo de ir a un masaje, no, es que yo no tengo tiempo de ir a un spa, yo no tengo, no, pero todos tenemos tiempo de respirar porque respiramos todo el día. Sí, todo el Entonces, día. al final de cuentas, Ujú. lo que le estamos diciendo a la gente es, preparen el aire que está respirando, digamos, cargue el aire que está respirando de esos aceites esenciales que a lo largo del día le van a hacer bien para estar más tranquilo, estar más sereno. Ayer me decía, Oscar, me decía que la mamá desde que venía utilizando el antiestrés tenía menos dolores de cabeza. Y me decía, eso puede ser cierto, que mi mamá porque use el antiestrés tenga menos dolor de cabeza. Y yo le dije, claro, porque Claro, si está gestionando mejor los retos del día, no está sobrepensando, no está, ay, ¿cómo está aquí? Lo que pasó yo, ay, ¿cómo está mi hermano? Ay, ¿qué pasó con la tía? No, mi hija por allá por fuera, que vive por fuera de Colombia. Si no está todo el tiempo en ese agotamiento, en ese sobrepensadera, pues está más tranquila, está más serena y claro, entonces su estado mental total. no la lleva a caer en esos estados de dolor de cabeza. Obviamente los dolores de cabeza tienen muchos orígenes, pero el estrés es un precursor de miles de cosas. Entonces, mira qué bonito, una persona de esas Ujú. que también está súper, Y, súper y exigida. alguna vez hicimos un Sí. taller de dolor de cabeza y Eso es hablamos mucho brutal.
del dolor de cabeza tensional, por Ujú. tensión. Entonces, eso es, ahí, claro está. Entonces, Harmony. Quiero terminar de Harmony con esta hermosura es devolver el orden interior, motivar al estancamiento, mejorar la relación con uno mismo. Me parece hermosísimo recobrar la seguridad, estimula la creatividad y la concentración. Entonces el Harmony me parece maravilloso para las familias, maravilloso para la ánfora, maravilloso para los difusores. Y en los docentes, yo pienso que el docente sí o sí necesita como un amigo fiel el antiestrés. Porque es que no solo es la dificultad de uno o dos chicos con discapacidad o más, porque tienen muchas veces muchos más. Son esos restos mentales, esas dificultades personales, esas dificultades familiares, esas 40 familias que estabas diciendo ahora, de esos papás y de esas mamás que los mantienen agotados, que se mantienen cansados, que no se les dificulta como separar un poco como esos escenarios de vida y esos ambientes en los cuales están. Entonces el antiestrés es propicio, no solamente para maestros, sino para los terapeutas también, porque a veces los terapeutas se llevan la carga, se llevan el problema, se llevan la angustia, no ven logros, no ven avances, entonces también van generando. También el ánfora, yo pienso que tener una ánfora permanentemente, un collar de aromaterapia, tener algo que siempre tenga presente ese olor, con ese aceite que sientan que se identifica en nosotros y nos pueden preguntar y nos pueden escribir muchísimo. En el documento de las personas que se inscribieron, tuvimos muchas preguntas que vamos a ir resolviendo, como ayúdenos como con temas de angustia, con temas de estrés, aquí todos les estamos dando, pero cada uno va identificando cuál es su prioridad en este momento. O sea, no estoy durmiendo, o estoy angustiado, o estoy estresado, o estoy triste, tengo una melancolía profunda. Entonces, les podemos ir orientando cuál sería ese aceite esencial que sería el indicado para este movimiento. Pero para un maestro, creo que un básico, o para todos los seres humanos, creo que un básico es el antiestrés. Y en ánfora o en difusor ese aceite que se piensa cuál se requiere, pues como en el momento que están viviendo. Pienso que para esos dolores musculares no queremos llenarlos de muchas cosas, pero tenemos una crema que es la crema de Neuro, que yo no soy capaz de irnos de acá sin hablar de la crema de Neuro, porque es esa crema que nos ayuda a descontracturarnos, que nos ayuda una angustia o una preocupación que inmediatamente se va sintiendo acá en cuello, en espalda, dos, tres goticas de antiestrés y un masaje, les aseguramos que al otro día están totalmente Eso hace la diferentes. diferencia. Eso hace la diferencia. Entonces, es identificar cuándo tenemos ese dolor, cómo tenemos ese dolor y dónde lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para conocer y ya con toda esta información de esa transformación que hace esos aceites en mi cerebro, cómo me está ayudando y cómo puedo potenciar y sacarle toda la ventaja que tenga de toda esa aromaterapia que hemos aprendido en el día de hoy. Total. Ahí hay una cosa, en las preguntas que llegaron en el formulario que hicimos, había una pregunta que duele y es que cómo se manejaba el tema de adicciones en personas que Ujú, vivan y convivan con una discapacidad. Obviamente estamos diciendo que esto es un universo muy grande, pero hay que entender que detrás de las adicciones normalmente hay una depresión, es una búsqueda, es una fuga, es un escape. Entonces, hablábamos con Luza, pues nosotras, yo que llevo con la hidropaterapia 12 años, Luza que lleva 11 porque entró de trasito viendo como la aromaterapia, Lucia que acompañó a sus hijos en la niñez, en la adolescencia, en la etapa universitaria, a su esposo que también pasó momentos muy retadores, tener uno siempre una cosita ahí para una caricia, ujú, para un masaje, para la empatía, que te está dando trabajo el examen, te pongo el difusor con el romero, que estás muy angustiada porque tienes un parcial, te quieres poner el antiestrés, que estás muy nervioso porque vamos a entrar donde el médico a que nos van a dar un diagnóstico, ¿qué tal si nos ponemos un poquito de ujú, Harmony? Entonces es como que la aromaterapia nos ayuda a ser como más sensibles como red de apoyo, porque podemos estar presentes en cosas en las que es muy difícil estar presente, o sea, hacerse sentir cuando una persona está estresada, angustiada, frustrada, con rabia, reactiva, ¿cierto? Es ujú. muy difícil, la aromaterapia siempre está ahí con ese olor
para transformar. Yo les he contado las anécdotas últimamente con el tema de las ortodoncias de los hijos. ¿Y yo qué puedo poner? Pónganse antiestrés antes de la ortodoncia. Es Ujú. una manera Es de, distinto. mi mamá siempre está en la jugada, mi mamá siempre está ahí. Entonces me gusta mucho porque pasamos de de la reactividad a como anticiparnos a los retos que suponen esos momentos. Luza, un mensaje para todas estas personas que nos acompañaron. De pronto nos escriben si quieren que hagamos más encuentros, porque Ujú. mejor dicho, nos quedó tela para cortar, nos quedó todo lo del triángulo interior, nos quedó Sí. mucho tema, pero la idea era concentrarnos en estos. Entonces, bueno, si les gustó, chévere, si nos contestan ahí en los comentarios, si les parece chévere que nos volvamos a encontrar e ir Y desarrollando estos temas más profundizar de pronto ampliamente. en algo más y a ponerle la lupa como a otro tema. Bueno, yo quiero cerrar esta invitación de verdad agradeciendo muchísimo a las personas que se conectaron, las personas que nos han hecho preguntas, a las personas que diligenciaron el formulario, porque para nosotros es muy importante. A ti, Beatriz, mil gracias por estar acá, porque tu conocimiento para nosotros es muy importante y aquí estamos funcionando varios saberes junticos. Entonces, yo siento que a veces, y quiero decirles que ver la aromaterapia como ese puentecito que nos va a ayudar. Sé que el camino es duro, que hay caminos difíciles, que hay momentos que se vuelven muy pesados y que tenemos esta opción de echar mano para podernos buscar como ese foco y encontrarnos y ayudar y beneficiarnos de la naturaleza que está disponible para nosotros. Entonces, quiero de verdad agradecerles muchísimo. Ya quedan con nuestros Instagram, quedan con nuestros Luisa, contactos. Dime. ahorita también hablábamos de algo y se me venía aquí como, así como ese flash, y es que los seres humanos tenemos una característica y es que cuando ancianos volvemos a ser niños, volvemos a ser dependientes. Ujú. Muchas de nuestras facultades se disminuyen, la movilidad, la visión, ¿cierto? Entonces puede que no hubiéramos nacido sordos, pero nos volvemos sordos. No Total. Ah, éramos pues, ciegos, pero vemos ujú. menos. Puede que no hubiéramos nacido con una discapacidad en la movilidad, pero ya la movilidad disminuye. Entonces yo creo que nosotros también en esta edad empezamos a enfrentarnos a esos papás adultos mayores. Entonces también miremos en ese universo de nosotros cómo la aromaterapia también está ahí para asistir, la acompañada a las terapias, la tolerancia, bueno, el ser humanos, vivir esos valores de Yus, de la humildad, de la humanidad, de la honestidad y saber que cada una de esas personas estamos nosotros mismos, que algún día también no estaremos completicos, no estaremos al 100%. Así es. Y Just particularmente, yo no sé, yo creo que si yo hubiera llegado a la aromaterapia por otra marca, no viviría tan enamorada, porque Just realmente enamora, enamora el concepto, enamora el Ujú. producto, enamora las personas, enamora toda la sensibilidad que despierta en nosotros. La calidad del producto, que La es. calidad del producto es Para súper. terminar, entonces, quiero decirles que la aromaterapia no viene a reemplazar nada, viene a sumar. A sumar calma de los días difíciles, a sumar energía cuando falta, a sumar conexión y a sumar esperanza y bienestar. Porque el bienestar también se construye con gestos pequeños, con un aroma, con una respiración profunda, con un instante de pausa que nos vuelve al presente. Los invito a seguir indagando, a descubrir cómo la aromaterapia puede acompañarnos en el día a día, cómo puede ser una herramienta para cuidar de ustedes y de quienes aman. Y sobre todo los invito a seguirnos acompañando en estos espacios donde seguimos aprendiendo juntos, compartiendo experiencias reales y encontrando nuevas formas de vivir con más armonía y bienestar. Gracias por estar aquí y gracias por abrir el corazón a otra manera de estar bien en este mundo. Bueno, muchas Gracias, gracias, Beatriz. Luza. Muy lindos todos los comentarios que nos dejaron. Que se repita, dicen que muy útil. Creo que la pregunta que había para la profesora, pues quedó ahí resuelta con los productos que hablamos aquí al final y los que fuiste nombrando. De modo que, bueno, tendremos otra cita. Me encantaría que habláramos desde el libro este de Tal como su padre, porque creo que también la Sí, información señora. es muy valiosa. Entonces, bueno, ahí llegarán muchos temas y aparecerán comentarios también en estos Instagram y lo que nos escriban. Muchas Bueno, gracias a todos, a todas las una feliz familias Yus que noche. nos acompañaron y a todos los que disfrutaron de este espacio. Chao. Gracias, Chao, Luza, feliz por todo el noche. aprendizaje que nos A entregaste ti hoy, por mil todas las gracias. enseñanzas.
Chao.